Bueno, vámonos a Hebreos capítulo 11, versículo 23 al 28. Hoy vamos a hablar de un personaje muy especial que se llama Moisés. Moisés se presenta como una figura sobresaliente en Éxodo, y es que Moisés es ese hombre que Dios llama para usarlo para la liberación de Israel. Es un hombre que es el autor del Pentateuco, de los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Moisés es un hombre que ya vamos a mirar que, como todos los hombres de fe, fueron llamados desde el vientre de su madre, pero fueron hombres que con el tiempo todos tuvieron que ser tratados por Dios, ser moldeados, pasar por la escuela de Dios para ser esos hombres que realmente podían cumplir con el propósito y el llamado de Dios. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el edicto del rey. Por la fe, Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los placeres temporales del pecado, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe, salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo a lo invisible. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre, para que el exterminador de los primogénitos no los tocara. Bueno, el primer versículo nos habla del nacimiento de Moisés y nos habla también de la fe, no de Moisés porque nos está hablando de su nacimiento, sino de la fe que tuvieron sus padres. Dice la Escritura que durante 3 meses ellos escondieron al niño porque había venido un edicto de parte de Faraón de matar a todos los niños varones que nacieran en ese tiempo. Así que Moisés nació en una época como en la época también de Jesús, donde se mandaron a matar a los niños varones y los niños fueron perseguidos, asesinados y sus madres embarazadas fueron objeto de como militar en su tiempo. La fe de sus padres, dice la Escritura, que los llevó a poner su confianza en Dios, porque lo primero que vemos es que por la fe ellos escondieron a su niño, ellos planearon, hicieron un plan para poder salvarlo, y esa fe los llevó a depositar esa confianza en Dios y no en el decreto de muerte que Faraón había dado sobre los niños. Él había ordenado que todos murieran y ellos pusieron su confianza y su fe en el Señor, y dice que ellos no tuvieron temor en el edicto del rey. La fe se trata precisamente de salir de nuestra confianza en nosotros mismos, de nuestra confianza en los edictos, en los pronósticos clínicos que a veces hacen que nuestro corazón caiga en tristeza. No podemos negar que las noticias que nuestros seres amados y que el mundo están teniendo en este momento son noticias malas, pero sobre ellas nosotros tenemos que remontarnos a una fe como la que tuvieron este par de padres cuando ellos no tuvieron miedo del edicto. Hoy les quiero
decir que hay muchas cosas. A mí me vienen muchas noticias a diario, la gente tiene dolor, la gente tiene tristeza por diferentes cosas, pero esta parejita de padres, que no se habla mucho de ellos, pero se habla, yo pienso que lo suficiente, porque dice que ellos tuvieron fe y no temieron al edicto del rey. Ellos pusieron su confianza en Dios y realmente Dios, nosotros confiamos en Él. Dios honra a los que honran el nombre de Él. Y la fe que nosotros podemos ver en estos personajes de la Biblia, los que hemos visto hasta ahora, es una fe que supera lo imposible y cree en lo invisible. Y de verdad que es que la fe está relacionada con creer cosas que otras personas no pueden creer y con creer más allá de lo que puede ser un edicto y un diagnóstico sobre esta tierra. Es impactante saber cómo la fe nos llena de tantas fuerzas para correr la carrera, para guardar nuestra fe en medio de los momentos difíciles, así como ellos la guardaron. Después de 3 meses, dicen las escrituras que ellos hicieron un plan para salvar el niño, porque ya el niño lloraba demasiado fuerte y cuando el ejército, los soldados escuchaban el llanto de un niño, inmediatamente ellos aparecían para quitarlo y arrebatarlo de las manos de sus madres. Así que ellos planearon y prepararon, su mamá preparó una canasta y la calafateó para meter a su niño. Ellos habían visto cómo la hija de Faraón llegaba a bañarse al río Nilo y la pudieron ver y pudieron planear que en el momento en que ella estuviera en ese lugar, ellos iban a mandar la canastica con el bebé y efectivamente ellos metieron el bebé en la canastica, me imagino que hicieron su respectiva oración y depositaron la vida de Moisés en las manos del Señor, porque ya en manos de ellos no estaba salvar a su bebé, no estaba salvarle la vida, así que lo depositaron en las manos del Señor y lo enviaron haciendo que la hermana de la mamá de Moisés no lo perdiera de vista para ver qué pasaba con la canastica. Y efectivamente, la gracia y el favor del Señor acompañó aquel acto de fe de estos padres, que ellos confiaron en la providencia de Dios, de que Dios es el que decide sobre nuestras vidas. Ellos confiaron realmente que el edicto del rey pues iba si Dios lo permitía, pero que la providencia de Dios y la soberanía de Dios va por encima de cualquier edicto de médicos, de reyes que quieran venir para traer turbación, dolor y destrucción sobre la tierra y sobre nuestras vidas. Esto nos enseña que la fe en Dios nos lleva a creer en cosas más allá de lo que el resto de la gente puede creer. Nos lleva a creer que Dios está por encima de todos y de todo lo que la gente habla, de todo lo que la gente pronostica, de todo diagnóstico médico, de toda dictadura de gobierno. Está por encima de todo. Porque dice la Escritura que no cae la hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. Y eso es como para expresar que hasta Dios puede tener en control la caída de la hoja de un árbol si es que las hojas son demasiadas. Pero esto es una ilustración del control divino, del poder y de la soberanía que Dios tiene hasta sobre la hoja que cae
de un árbol. En la segunda parte, en el capítulo 2 de Éxodo, versículo 1-10, nos cuenta cómo Moisés es rescatado por la hija de Faraón, y dice la escritura que la hija de Faraón, cuando ve aquella canasta y mira a aquel niño, ese niño halla gracia ante los ojos de ella, porque dice la escritura que Moisés era muy lindo, y no solo por su belleza, sino porque la gracia y el favor estaba con él. Cuando la hija de Faraón lo ve, ella realmente, su corazón queda prendado de aquel bebé y decide prohijarlo y decide tomarlo en su vida como un hijo. Pero hay una palabra que aquí nos lleva a pensar, y es que ella tuvo compasión de aquel niño. Ella no ignoraba que su padre había mandado a matar a todos los niños, pero cuando cae este niño en las manos de ella, ella tiene compasión de Moisés, lo hace su hijo. Moisés, la hermana que era esclava de ella, le propone que manden a llamar una nodriza para que lo cuide, y la nodriza es la mamá de Moisés, así que ella tuvo la oportunidad de amamantar a su bebé, de verlo crecer y de ayudarlo. Y dice que él creció, que Moisés crece como un egipcio, con los privilegios de un nieto del rey, la cultura y las comodidades que rodean a un príncipe. Y esto lo encontramos en Hechos 7:20, dice: en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en la casa de su padre. Pero siendo expuesta a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como hijo suyo, y fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y en sus obras. Esto nos lleva a pensar si en nosotros hay compasión por el dolor de tantos niños en esta humanidad, si en nosotros puede haber la compasión por aquellos niños abandonados, por aquellos niños que hoy están huérfanos, que hoy están siendo violados. Si en nuestro corazón hay compasión para tenerlos en cuenta en nuestras oraciones, y para saber que en esta humanidad hay muchos niños que nacieron y están viviendo de verdad dolores tan profundos en su vida. Esta mujer tuvo compasión, y la compasión no fue simplemente que dijo, hay que pesar. La compasión tiene un ingrediente, porque la compasión no es pesar. La compasión es un sentimiento que te lleva a actuar y que te lleva a tomar decisiones de ayuda. Y la compasión de ella la llevó a actuar, la llevó a prohijar a Moisés, que más tarde ella es la que le da el nombre, y a tratarlo como un hijo, y él crece así prohijado por esta mujer compasiva. Así que la compasión es acción, y puede llevar también a cambiarle el futuro a las personas que no han tenido en sus vidas tantas oportunidades. En Hechos 7:23-28 dice que cuando hubo cumplido la edad de 40 años, ya Moisés crece, y Moisés es un egipcio, un hombre con toda su cultura, un hombre con todas las oportunidades, con toda la autoridad, con todo el poder, con todas las ventajas que tiene el pertenecer a una familia real. Pero dice que cuando él cumple 40 años,
Moisés, hay algo que acontece en el corazón de Moisés. Y dice la escritura que vino al corazón de Moisés el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, a uno de los israelitas que era maltratado por un egipcio, él lo defendió e hiriendo al egipcio, se vengó y vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría la libertad por mano suya, mas ellos no le habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz diciendo: varones hermanos, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres matarme como mataste ayer al egipcio? Y lo que vamos a ver en esta parte de la escritura, la reflexión que vamos a tener, es que una verdadera fe como la que empieza a arraigarse en el corazón de Moisés lo va a llevar a tomar verdaderas decisiones. Una verdadera fe llevará a cualquier persona que dice que realmente tiene fe en Dios a tomar decisiones muy claras sobre su vida, a redefinir su vida a través de la palabra y a través del llamado que Dios nos ha hecho. La vida realmente es de decisiones y nosotros podemos tomar decisiones basadas en nuestro propio criterio, podemos tomar decisiones basadas en nuestra propia conveniencia personal o decisiones basadas en la voluntad de Dios. Y ahí es donde nosotros miraremos cuál es la diferencia entre tomar las decisiones desde qué perspectiva y desde qué posición de mi vida espiritual o no espiritual yo estoy tomando mis decisiones, porque las decisiones que tomamos marcarán realmente nuestro futuro y el futuro de nuestras generaciones. Otro aspecto que vamos a ver es que puede que la decisión que tengamos que tomar nos incomode. Las decisiones que Dios nos lleve a tomar y que la palabra de Dios nos lleve a tomar incomoden nuestras vidas y nos saquen a veces de las áreas de comodidad en las cuales nosotros nos encontramos. Y allí es donde se verá que la fe es una fe que verdaderamente actúa. Moisés entonces decide, toma una primera decisión y decide visitar a su gente, pero se encuentra con esa escena que mueve su corazón y que mueve sus emociones y sus sentimientos. Y lógicamente Moisés no es un hombre que tenga una espiritualidad muy buena, es un hombre que ha vivido dentro del palacio con una zona de confort muy buena y ha sido enseñado con todo lo que un egipcio en su tiempo, que era una nación poderosa, podía tener. Así que él fue enseñado en todo lo que un príncipe pudo haber. Así que la cultura de Moisés era mucha, pero eso no le bastó a él, ni nos bastará a ninguno de nosotros cuando Dios nos llama. La cultura que traemos del mundo, nuestras herramientas humanas, de seguro que Dios las va a usar, pero van a ser redefinidas y van a ser organizadas por Dios. Y miramos cómo Moisés se encuentra en esta escena donde realmente nos muestra que desde ese momento su corazón no está con los egipcios, sino que está con su pueblo.
porque no sabe cómo enfrentar el dolor, no sabe cómo enfrentar la rabia, no sabe cómo enfrentar la ira que siente al ver que un egipcio está maltratando a uno de sus hermanos israelitas, y él mira, me supongo que para los lados, no ve a nadie y se deshace del hombre. Y encontramos que la intención de Moisés fue buena, pero el recurso fue funesto. Encontramos que lo que él estudió con los egipcios no le serviría para el llamado, no le serviría para seguir a Dios, y tampoco le iba a servir para guiar al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Así que él comete este gran error y mata a este hombre pensando que nadie lo ve, pero recordemos que no hay nada que nosotros hagamos en oculto que no haya de ser descubierto. Recordemos que Dios no está pintado en la pared. Recordemos que Dios está vigente en la vida de todos los seres humanos, quieran o no crean en Dios, Dios está ahí y Dios está activo en nuestra vida y ve todo lo que hacemos. Así que este gran error de Moisés lo es sacado a la luz, algo que de pronto Moisés no contaba con eso, y es que desde ahí empieza la escuela, ya no la escuela del mundo sobre la vida de Moisés, sino la escuela de Dios para enseñarle a Moisés realmente a discernir entre el bien y el mal, entre lo que era justo y lo que era injusto. Moisés, podríamos decir que la etapa de su vida la podemos definir en 40, 40, 40, 3 etapas, 40 años en Egipto, pensando que podía hacerlo todo. ¿Por qué? Porque era un príncipe. 40 años. Huye, cuando él huye a Medián, y en aquel lugar él aprende que no es capaz de hacer nada. 40 años allá. Y 40 años en el desierto, liderando el pueblo de Israel para llevarlos a la tierra prometida, reconociendo que Dios podía hacerlo todo. Son esas 3 etapas de la vida de Moisés lo que hacen que Moisés termine una vida realmente victoriosa, una vida que hasta ahorita todos podemos contar de ella y tomar ejemplo de ella, una vida que dejó huella. Miremos entonces que la segunda escena, a la cual se enfrenta Moisés, es que se encuentra a 2 hombres discutiendo, y él interviene y le dice a ellos que no peleen. Y uno de estos hombres era el que lo había visto. Y aquí es donde nosotros miramos que lo que hacemos realmente, uno no sabe en qué momento el fantasma le sale. Y realmente aquí esto es fuerte para Moisés, que la escritura, que él siente miedo, este hombre le declara que él vio que mató al egipcio y que si piensa también matarlo a él. Y Moisés decide en ese momento salir de Egipto
y huir de Egipto a la tierra de Medián. En Medián él se encuentra con unas mujeres en un pozo y una de ellas es la que posteriormente va a ser su esposa. Ellos le daban lana a su padre de que vino un egipcio y ellas no lo relacionan con ningún israelita, dicen, vino un egipcio que nos ayudó y nos defendió, y nos ayudó a darle agua a nuestros animales y es prohijado en la casa de este hombre. Posteriormente él se casa con una de ellas. Miramos entonces que todo lo que nosotros hacemos y que tenía que aprender a hacer Moisés es que a Dios le gusta que todo lo que sus hijos hagan, lo hagan a la luz del día. Porque cuando lo hacemos a la luz del día, eso habla de integridad. La luz del día habla de que todo lo que nosotros hacemos escondido es porque es malo. ¿Por qué es malo? Porque si no fuera malo, no lo haríamos al escondido. Así que Moisés tendría que aprender que las cosas que él empezaría y que en algún momento tendría que hacer, todas las tendría que hacer a la luz del día, porque Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Ahora, Moisés tenía buenas intenciones y nosotros podemos tener y estar lleno de buenas intenciones. Pero yo les quiero decir que las buenas intenciones no bastan. Que es necesario que seamos preparados por Dios para esos planes divinos, para planes que realmente marquen la existencia de muchos. Necesitamos más que buenas intenciones, necesitamos estar preparados por Dios, necesitamos pasar por la escuela de Dios. En el 24 dice que por la fe Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, y aquí encontramos una palabra clave de la fe de Moisés, rehusar. Y esa palabra rehusar es que la fe llevó a Moisés a salir de Egipto y a no quedarse con lo pecaminoso. Ahora él había cometido un error y había matado a un hombre, y me imagino que el corazón de Moisés, él no era un hombre malo, era un hombre sanguíneo, era un hombre irascible, porque es que a veces el poder, la fama, la fortuna nos hacen pensar que nos dan la autoridad para hacer lo que nosotros queremos. Y yo pienso que Moisés pensó que a él no le pasaba nada y que realmente eso se iba a quedar así, pero Dios estaba por Moisés. Gracias a Dios que no fue así. Moisés renuncia por la fe al estatus, eso dice la palabra, a sus bienes, a su comodidad, a la autoridad, porque cuando dice que rehúsa ser hijo de la hija de Faraón, él literalmente está volcándose al otro lado. Me salgo de ser un niño mimado, de ser un hombre con todos los privilegios, con todo el poder, con todo el dinero, con toda la autoridad, a ser un esclavo más, a ser uno más de los afectados. Moisés renuncia a los placeres, a los beneficios temporales, dice la Escritura. Rehúsa a echar mano de aquellos bienes que vienen de la mano
de aquellos que están abusando y maltratando a los demás, de aquellos que están oprimiendo a los suyos. Y él empieza a mirar y a recibir una fe que realmente llama a las cosas por su nombre. Y es que la fe no oculta el pecado de nadie. Una verdadera fe llama a lo bueno bueno y a lo malo malo. Y Moisés tenía que aprender eso. Y él decide salir de allí, de no recibir el beneficio de aquellos que maltrataban, no recibir de las manos de los malvados nuestro privilegio. Por eso dice la Escritura que realmente para un hijo de Dios, nuestro bien, nuestra reivindicación proviene y deseamos que venga siempre de la mano del Señor. Un hijo de Dios no se beneficia de la maldad. Aquí encontramos todas estas cosas, Dios las puso en mi corazón, y es que realmente la vida de este hombre da para meditar en esto con su renuncia. Así que él rehúsa ser ese hijo de la hija de Faraón y está renunciando literalmente a todo. En Filipenses 2:5-8 dice que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, y por lo contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y miremos que todos estos hombres tenían algo en común con Jesús. Y es que él renunció a los privilegios, a su vestidura de rey, se despojó y renunció a ser hijo de ella y a esos privilegios por amor al pueblo, por amor yo creo que a sí mismo. Porque cuando nos amamos a nosotros mismos también, estaremos cuidando nuestro interior y nuestra vida como lo más valioso. Yo creo que por eso es que el Señor dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo, porque el que se ama a sí mismo se guarda también. Yo creo que Moisés empezó en una vida de fe que estaba reflexionando sobre Dios, reflexionando sobre su propia vida, y empezó a rechazar aquellos beneficios que él sabía que para él no eran beneficios para su alma ni para su corazón. Tal vez cualquiera podría decir que él se pudo haber quedado, y cualquiera esperaría que Moisés no hubiera decidido eso, pero sobre él privó. Yo pienso que sobre él privó aquella fe que ya estaba naciendo y el celo de ver lo malo, porque cuando Dios tiene un llamado ahí en nosotros, así no estemos completamente preparados, hay en nosotros algo que empieza a repeler y a rechazar lo malo. En el 25 dice que escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, así que la lección de Moisés ya es, saben que no me voy a beneficiar
ni del dinero, ni de la posición, ni de la autoridad de los que maltratan, de los que matan, de los que roban, de los que destruyen. No me voy a beneficiar de eso. Prefiero aquí en su elección, porque aquí él tuvo que decidir, la fe de Moisés resalta que la fe de él lo llevó a tomar decisiones muy radicales sobre su vida y decidió mejor ser maltratado como cualquiera de ellos. Si le tocaba, le tocaba. A gozar de los placeres temporales del pecado, considerando como mayores las riquezas de Cristo, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Miren que todos estos hombres tienen algo en común, y es que las decisiones que ellos tomaron y lo que ellos vivieron y los llevó a guardar su fe hasta el final, es que las decisiones de ellos estaban marcadas por un destino eterno. Estaban marcadas por los principios eternos de Dios, y ellos sabían reconocer entre los valores temporales y los principios eternos de Dios. Y cuando ellos miraron los valores temporales, por buenos que ellos se presentaran sobre su vida, si estos valores temporales, si el tener todo lo que tengo afecta los principios eternos de Dios y va a afectar mi eternidad, no quiero esto. Preguntémonos si nosotros hemos llegado al punto de nuestra fe donde lo que sopesamos para tomar nuestras decisiones, lo que somos para tomar la decisión de cualquier área de nuestra vida. Si estoy sopesando, si estos valores temporales se tienen que ajustar a los principios eternos de Dios. Los principios eternos de Dios no se van a ajustar a mis valores temporales. Estos valores temporales yo los debo de ajustar y mirar si esto que hoy yo tengo y que se está presentando en mi vida se ajusta a lo que Dios me ha enseñado, que trae a mi vida eternidad, paz, justicia y gozo en mi interior. Si esto no se me ajusta a los principios que he recibido de Dios, yo no quiero esto. Y ellos basaron sus decisiones en esa primicia, en ese estandarte, porque para ellos fue como un estandarte, como un baluarte, como una roca fuerte en la cual ellos se afirmaron y en la cual ellos podían discernir claramente lo que tenían que hacer. Así que él prefirió, cuando él ya tiene 40 años, él se da cuenta. Yo me imagino que la mamá de Moisés debió en esos 8 años de haberle enseñado mucho de Dios también, pero la influencia y el medio puede sobre el hombre también. Pero llegó el momento en que Moisés supo y le llegó el momento de la decisión y supo decidir qué era lo más importante para él y cuál era su buena recompensa. Yo me pongo a mirar que es que a veces nosotros luchamos como porque los hombres nos recompensen. Y la recompensa de los hombres es tan pobre.
Si nosotros trabajáramos todo lo que trabajamos. Hay personas que llevan en una empresa trabajando 30 años y los echan como si no hubieran hecho parte de la vida de esa empresa. La recompensa de los hombres es tan pobre porque hoy te aman y mañana te odian. Hoy te tienen en el pedestal y mañana te crucifican. Y yo creo que estos hombres aprendieron a ver eso. Y que nosotros, de verdad, si nos estamos acercando a Dios, tenemos que aprender para no defraudarnos tanto de la gente. ¿Sabe qué sana el corazón de uno? Saber este asunto y reconocer que nosotros como hombres de verdad nos debilitamos y fallamos mucho, pero que Dios no falla. Y así no nos defraudamos tanto. Ellos aprendieron a luchar por una recompensa que no estaba en la tierra, por una recompensa que ya se había plantado en el interior de cada uno de ellos, porque yo creo que Moisés empezó a sentir en medio de ese exilio, en medio de haberse tenido que ir y ya no hacer parte, de ir a un lugar a trabajar de verdad duramente, porque trabajaba duramente por todos esos años. Tanto que miren que la escritura dice que Moisés era un hombre poderoso en palabra y después él dice que no sabía hablar. Tal vez el pastoreo de las ovejas y tanta soledad afectó la vida de Moisés, pero no la afectó para destruirlo, la afectó para que muriera ese hombre egipcio que había dentro de él, que muriera Egipto dentro de él y se levantara el israelita, aquel hombre instruido por Dios. Una verdadera fe te lleva a distinguir claramente entre lo transitorio y lo que es eterno, a hacer elecciones basadas en este principio. Estos hombres de Dios se propusieron no permitir que el sistema destructivo y malvado de este mundo pusiera una garra en ellos. Y es que cuando conocemos a Dios, aprendemos a amar lo bueno. Nadie puede decir que aprendí a amar lo bueno si no ha conocido a Dios. Porque Dios es la fuente del bien. Y de Él nace todo lo bueno. Así que ellos aprendieron a mirar qué era lo realmente precioso y valioso. En el 26 dice que considerando como mayores las riquezas del oprobio de Cristo y los tesoros de Egipto. O sea, dijo, estos tesoros de Egipto muy buenos, y me imagino que él vivió 40 años a sus anchas. Pero después vio que era mejor vivir y comer un pan en la casa del justo que comer un manjar en la casa de los soberbios. Considero el término, considero entonces que había que meditar muy bien lo que él tenía que hacer, porque usa la palabra considerar, que es examinar, investigar, reflexionar detenidamente y con mucho cuidado. Él consideró lo que tenía en Egipto y consideró el costo que tenía sobre él lo que tenía en Egipto. Y eso lo llevó a tomar una decisión. Un hijo de Dios está llamado a considerar primero los ofrecimientos.
a reflexionar y determinar si las cosas que aparecen en mi vida realmente van a afectar o si realmente sopesadas con los principios eternos de Dios, las dos pueden ir juntas o no. La fe de ellos y de Moisés fue una fe de renuncia. La fe que acompañó a estos hombres fue una fe que los llevó a tomar decisiones muy claras, y la palabra de hoy de la fe es decisiones. Una verdadera fe nos lleva a tomar decisiones, nos lleva a renunciar a aquellas cosas que realmente van a afectar mi vida. Nos lleva a sopesar como ellos sopesaron realmente cuál es la verdadera riqueza que yo anhelo. Y esto no quiere decir que Dios no nos quiere viviendo bien, sino qué medios estamos usando, hoy estamos dispuestos a usar para, entre comillas, recibir el bien que deseo. ¿Qué estamos dispuestos a hacer por la bendición? Por las cosas que anhelamos. Porque Moisés prefirió renunciar a esos valores temporales antes a que eso afectara su comunión con Dios y su eternidad. Meditemos si nuestras decisiones hoy están siendo tomadas y ajustadas a eso. Y si tenemos la capacidad de renunciar a esas cosas que en algún momento nosotros sabemos que no están bien y que han traído lágrimas sobre mucha gente. Y a proponernos no alimentarnos de la mano de aquellos que hacen daño. Preguntémonos si queremos hacer verdaderamente parte del plan de Dios, porque Moisés dejó huella. Ese hombre y ese corazón de ese hombre es que lo vamos a seguir recorriendo porque vale la pena. Fue un hombre con un amor infinito, un amor que lo llevó a despojarse de sí mismo y a clamar aún por los que lo querían linchar. Y quedemos con esa motivación en esta noche, de saber que la fe de los padres de él fue una fe que creyó en Dios y no en el dictamen en el edicto del rey de matar a los niños. No sé qué estemos esperando nosotros hoy, y si nos han dicho que algo es imposible, si nos han dicho que ya para nosotros no hay oportunidad, pero pongamos nuestros ojos en Dios, en el gran consumador de la vida y de nuestra existencia. La fe no es una fe absurda. La fe es todo lo contrario.
Se necesita mucha fuerza, se necesita mucha valentía. Se necesita mucho a Dios. Porque no se puede vivir una fe sin Cristo. No se puede vivir una vida cristiana sin Él. Se necesita Cristo para ser cristiano. Porque en nosotros no hay las fuerzas para nadar en contra de la corriente. Todo lo que Moisés empezó a aprender fue todo en contra, diferente a lo que él había aprendido en Egipto. Mis amados, Dios está ahí y está para ayudarnos. Está un plan divino, un llamado sobre cada uno de nosotros. Pero en nosotros está la decisión. Dios pone delante de nosotros la vida, la muerte, lo bueno, lo malo, y nosotros escogemos. ¿Y saben qué dice Dios? Ojalá escojas la vida. Porque hay algo que Dios nunca hará, y es pasar por encima de nuestro libre albedrío. Eso me enamora de Dios, que me da la libertad para decidir. Y que esa libertad es lo que hace que yo pueda tener una convicción firme y fuerte de que quiero andar con Él. No imposición, sino convicción. Vamos a orar. Amado Dios, queremos darte gracias en esta noche por esta palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella, Señor, nosotros podemos mirar la fe de estos hombres, Señor, que a pesar de sus debilidades, a pesar de sus quebrantamientos, a pesar del entorno en el cual ellos crecieron, el entorno en el cual ellos, Padre Santo, fueron levantados, a pesar de lo que había en ellos, Señor, que fue enseñado, ellos pudieron en un momento de sus vidas tomar decisiones claras. Pudieron tomar la decisión de desaprender para poder aprender de ti, Señor. Hoy queremos agradecerte, Señor, porque en cada parte de la Escritura podemos ver débiles hombres, Señor, débiles hombres, Señor, que se dejaron llevar de las emociones, que tuvieron ira, que mataron, que hicieron lo incorrecto, pero que cayeron en cuenta, que hicieron un par en el camino y que dijeron, ya no lo quiero más. Hombres, Señor, que vivieron ajustando sus vidas y sus valores, todo lo que el mundo anhela, siempre lo ajustaron a tus principios eternos, Señor, y eso es hermoso, porque sabemos, Señor, que un día tendremos que partir de este lugar y sin nada hemos venido y nada nos habremos de llevar. Pero gracias por permitirnos vivir confortablemente en esta tierra. Gracias porque vivimos como hijos de Dios, satisfechos, Señor, bendecidos por ti. Gracias porque la bendición tuya es la que nos enriquece y no añade tristeza. Y eso fue lo que estos hombres entendieron, Señor, que hay riquezas que no son tuyas, que no se ajustan en ningún momento a ti, ni a lo que tú dices. Pero sí pudieron entender que tú dices en tu palabra que tú deseas que seamos prosperados en todo y que tengamos salud como prospera nuestra alma.
Señor, hoy nosotros confiamos en tu providencia como los padres de Moisés, en tu providencia divina, en que tú eres el que tienes la última palabra en nuestra vida y en nuestras necesidades. Hoy, mi Dios, te pedimos que nos ayudes a ser siempre prudentes y a ser, Dios mío, hombres y mujeres con sabiduría para tomar buenas decisiones, todo basado en lo que hoy hemos visto. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.